temas de metodología de la investigación. Una vez obtenida la muestra, se tiene que evaluar otra propiedad de la muestra, que es la semejanza. Es decir, hasta acá habíamos charlado que primero teníamos que calcular el tamaño muestral. ¿Se acuerdan? El diseño muestral implicaba calcular el tamaño muestral, elegir el procedimiento, el algoritmo de selección y después valorar la semejanza. Obviamente no puedo valorar la semejanza si primero no he obtenido la muestra. Y esto viene a contestar lo que preguntaron acerca de cuándo tendría yo una muestra en la cual pueda confiar. Semejanza. Una muestra es semejante a la población si posee todos los estratos de la misma y los posee en forma proporcional. La semejanza permite el control de las variables intervinientes conocidas, las covariables, y esto es muy importante. Por ejemplo, si ustedes están estudiando una muestra que proviene de infartos de miocardio, se sabe que 20% de las muestras de infarto de miocardio contienen mujeres y el 80% contiene varones. Perdón, al revés, está mal expresado. Que en una muestra de infartos de miocardio, 80% son mujeres, 80% son varones y 20% son mujeres. Bien, si ustedes obtienen una muestra en la cual 50% son varones y 50% son mujeres, se van a dar cuenta que la muestra no es semejante, pero puede ser aleatoria, sí, puede ser aleatoria, pero no es semejante. Y no alcanza con que sea aleatoria, también tiene que ser semejante. Miren esto. Para poder evaluar el grado de semejanza de la muestra, se necesita, obviamente, conocer la población. Muchas veces trabajamos con poblaciones conocidas. En este caso, tengo una población de letras que está representada en el cuadrado, y tengo 4 muestras que han sido obtenidas de manera aleatoria. Si el único criterio que yo utilizo para determinar que la muestra es representativa es la aleatoriedad, entonces esta muestra, teóricamente, es tan representativa como esta muestra, porque las dos han sido obtenidas de manera aleatoria. Pero esto, desde el punto de vista de la semejanza, no es correcto. ¿Por qué? Porque si bien ha sido obtenida en forma aleatoria, la primera muestra solamente tiene un estrato de letras, la letra A. La segunda muestra tiene 2 estratos y ni siquiera los tiene en forma proporcional. La tercera muestra tiene todos los estratos, pero no están representados de manera proporcional, porque acá todos los estratos tienen la misma cantidad de letras. Acá, para que todo estuviera representado del mismo modo y la muestra fuera semejante, la muestra fuera perfectamente semejante, debería tener la misma cantidad de letras en cada estrato. La única muestra que cumple con esos requisitos es la muestra 4. En la muestra 4 vemos que hay 2A, 2C, 2B y 2D. Esto significa que representa todos los estratos que tiene la población y también de manera proporcional. Si observamos el modelo, que es un ejemplo, en este modelo lo que encontramos es que a medida que aumenta el tamaño muestral, también aumenta la posibilidad de semejanza. Ustedes ya conocían el hecho que a medida que aumenta el tamaño muestral de una muestra aleatoria, las probabilidades de obtener una muestra representativa cada vez son mayores. Bueno, ahora ven el porqué. Si yo he hecho un cálculo y en mi cálculo había calculado 2 elementos
para esta población y resulta que obtengo 2A, se ve claramente que yo no tengo una muestra representativa, aunque sea aleatoria. De esta manera contesto a la pregunta de ustedes que me dijeron en qué momento me puedo quedar tranquilo aún con una muestra que no sea una infinidad de individuos. Y me puedo quedar tranquilo cuando lo que tengo es una muestra que no solamente ha sido obtenida de manera aleatoria, sino que también es semejante a la población de la cual proviene. Y ahora para pensar, por lo tanto, si conozco la población, la representatividad estará dada principalmente por la semejanza, y el tamaño muestral y la aleatoriedad pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque si es semejante, prácticamente me puedo quedar tranquilo que está representando a la población, aunque el tamaño muestral no sea suficientemente grande en apariencia. Pero si desconozco la población, entonces la representatividad estará dada principalmente por la aleatoriedad y por el tamaño muestral. Es decir, que si tengo una muestra aleatoria y grande, me puedo quedar tranquilo que la muestra es representativa. Pregunta, ¿qué es una muestra grande? Si lo que estoy estudiando es una sola propiedad, se denomina muestra grande a una muestra que tiene un tamaño igual o superior a 30 individuos. De vuelta, si estoy estudiando una sola propiedad, una sola variable. Si estudio más variables, voy a tener que hacer el cálculo del tamaño muestral adecuado. Vamos a hablar de otro concepto que es importante, que es el error de muestreo. Es el error que refleja la diferencia entre el verdadero parámetro en la población, en estudio, y el valor estadístico obtenido en la muestra. Y acá tengo que introducir dos términos que son el término de parámetro. Cuando uno estudia una población, mide alguna cosa, como por ejemplo recién medíamos la talla de los recién nacidos, y queríamos saber cuál era el promedio de talla de los recién nacidos, lo que hicimos fue querer calcular, querer estimar el parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es una estadística que se aplica a toda la población. Es decir, si yo obtengo una muestra, mido 20 recién nacidos, obtengo un promedio de 50.5, la media o el promedio es una estadística. Ahora, si yo lo que quiero es saber cuánto mide esa estadística en la población, esa estadística recibe el nombre de parámetro. O sea que cuando hablo de la población, la media es un parámetro. Cuando hablo de una muestra, la media es una estadística. Lo mismo pasa con la mediana, con el desvío estándar, con todos los otros valores, los porcentajes, con todas las otras estadísticas que normalmente medimos. Cuando nos referimos a la población, esas estadísticas se denominan parámetros. Veamos cómo es un error de muestreo. Supongamos que tenemos una población en la cual el promedio real de edad de los hombres es de 35 años. Tomamos una muestra y en la muestra, con un tamaño 40, n igual a 40, obtenemos un promedio de 30 años. Entonces tenemos que el promedio de edad en la población, o sea, el parámetro, es de 35 años.
y el promedio de edad en la muestra, o sea, la estadística, es de 30 años. La diferencia entre el promedio de edad del parámetro y el promedio de edad estadística, la diferencia entre el parámetro y la estadística es lo que se denomina error de muestreo. Y uno dirá, ¿y cómo hago para no tener error de muestreo? Es imposible. Nunca se tiene una muestra que sea idéntica a la población. Nunca se tiene una muestra que sea idéntica a la población. Lo cual quiere decir que siempre hay un error de muestreo. Lo que puedo hacer es estimar cuánto error he cometido si la muestra cumple las condiciones de validez que mencionamos. Es decir, si ha sido obtenida en forma aleatoria, si tiene un tamaño adecuado y si además es semejante con la población. No existe muestra que no tenga error de muestreo. Algunos errores relacionados con el muestreo son el error de selección que se produce durante la definición de la población o la falta de aceptación de la participación. Esta es una cosa que poca gente le presta atención. Tenemos una población de una fábrica. Hay 500 personas, o sea que la probabilidad de ser incluido dentro de la investigación de cada uno de los individuos es 1 en 500, ¿sí? Pero 50 deciden no participar. ¿Cuántos quedan que aceptan participar? 450. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de esos 450 para participar? Y de 1 en 450. ¿Pero cómo? ¿No tenía que ser 1 en 500 para que fuera aleatoria? ¿Sabés qué quiere decir eso? Que cuando vos aceptás que los individuos decidan si participan o no, en medicina, en ciencias de la salud, se acabó la aleatoriedad pura y dura. Pasás a tener una aleatoriedad de los que quisieron, no de todos. Vos te imaginás un trabajo diciendo, pero esto es de los que quisieron, los que no quisieron no sabemos. Entonces, el planteo es este. En realidad, faltaría aclarar que en todos los trabajos, especialmente en los trabajos de investigación clínica, falta aclarar que los resultados son aplicables a todos los individuos que cumplieron los criterios de inclusión y además aceptaron participar. Entonces tampoco a veces los resultados que obtengo van a ser realmente aplicables a toda la población. Sí, señora, tal cual. Estás hablando de todos los errores que se pueden cometer durante una investigación y acabas de descubrir que lo más probable es que la investigación se haya hecho de manera equivocada y no de la manera correcta, entre comillas. Esto es uno de los motivos por los cuales la mayoría de las investigaciones se realizan con muestreos no probabilísticos y lo único que te resuelve aproximadamente el problema es un tamaño muestral enorme. Claro. Cuanto más grande es el tamaño muestral, menos probabilidades tenés de dejar afuera individuos que te van a servir para sacar conclusiones. O sea que sacar conclusiones con tamaños muestrales pequeños, ahora estás entendiendo por qué los tamaños muestrales pequeños tienen defectos, por más que los hayas calculado. Pues se junta todo ahí. Así que a veces te pasa que te tocan justo los que no correspondía que estuvieran.